con una frase que es para anotarla y es para grabarla en la mente. Esa es un poco la intención de esta frase. Es una frase muy sencilla, pero es tremendamente poderosa. Y dice así: el propósito en la vida es una vida con propósito. Qué bueno. El propósito en la vida es una vida con propósito. Claro, porque vivir la vida sin propósito es como desperdiciarla. Exactamente. Esto es muy, pero muy, pero muy, pero muy importante, y me parece que es algo como para arrancar ya la primavera con esto en mente. La mayor parte de las personas, yo ya lo he dicho esto, Beatriz, lo repetimos porque es muy, pero muy importante, la mayor parte de la gente, tanto como el 90% de las personas, no tienen un propósito claro, absolutamente claro. Y la prueba está en que cuando se les pregunta qué es lo que más les gustaría lograr en la vida, demoran cerca de medio minuto eterno en responder. O también, como hemos dicho en otras ocasiones, cuando alguien está por soplar las velitas y dice, pedí 3 deseos, dice, pará que voy a pensar. Claro. Como que tiene que buscar ahí una decisión, porque no tiene claro el propósito. Cuando tenemos un propósito claro, la respuesta es instantánea. Tenemos absolutamente claro lo que queremos. Y esas personas son menos del 10%. Tan pocas. Es increíble, pero es así. Todos hemos oído hablar de que tenemos un poder interior, de que tenemos una fuerza en nuestra mente capaz de permitirnos realizar todos nuestros sueños. Unos le llaman el poder de la imaginación, otros le llaman el poder de la mente subconsciente, pero el hecho es que muchos creemos, porque también aquí hay un tema de creencias, de que todos los seres vivientes dotados de una mente tenemos el poder de lograr nuestros sueños o nuestros propósitos. Y esta mente nos da una gran capacidad creativa de lograr aquellas cosas que queremos. Sin embargo, la gente en general no sabe cómo usar esa mente, no la tiene entrenada. O sea, tiene un gran poder, pero no tiene entrenado ese poder. Porque, y aquí es donde esta frase entra a jugar un papel importante, todo este gran poder interior, este gran poder creativo, solamente se enciende, funciona, cuando le damos un propósito absolutamente claro, enfocado y preciso. El poder está, el potencial está, pero es un potencial que está muerto hasta el día en que nosotros nos comprometemos con un propósito y decidimos lo que queremos hacer en la vida y enfocamos hacia allí nuestras energías. Y ahí es como que se enciende la mecha del explosivo. Es que como que todas las potenciales están allí, las potencialidades, esperando que le digas, bueno, ¿qué hago? ¿Dónde querés que las coloque? Tengo acá este cajón lleno de cosas, ¿qué hago con ellas? Entonces aparecen por ahí muchas estrategias, muchos libros, muchos cursos, muchas películas. Cada vez más. Y cuando la gente toma contacto con ese tipo de material, se entusiasma. Se da cuenta que tiene el poder de crear sus sueños, que tiene el poder de tener la vida que siempre soñó, que los sueños son alcanzables porque tenemos un poder que ya Dios nos dio ese poder, solamente por el hecho de estar vivos. O sea, nos dio un cuerpo y nos dio una mente. El cuerpo es el instrumento y la mente es la fuerza motriz para generar aquellas cosas que queremos, ¿no? Entonces, cuando uno toma conciencia de estas cosas, se entusiasma. Y cuando a uno le dicen que ese poder es como un explosivo, y la mecha de ese explosivo es darle un objetivo absolutamente definido, como siempre ponemos el ejemplo del tigre que está agazapado a punto de saltar sobre su presa, tiene absolutamente claro lo que quiere. Si uno le pregunta a ese tigre, ¿qué es lo que más querés en la vida? Esa presa. No necesita medio minuto para pensar. Entonces a veces un tigre, un animal en la naturaleza, está mucho más enfocado que nosotros. Yo diría mucho más saludable que nosotros. Porque el hecho de tener objetivos precisos indica buena salud. O sea, nuestra energía está bien enfocada. Porque la salud es un tema energético, de acuerdo a la visión de la medicina oriental. Salud es abundancia de energía y la energía tiene que estar enfocada. Entonces la gente toma conciencia, se entusiasma con esos libros de superación personal o de autoayuda. Dice que bueno, tengo el poder de realizar mis sueños, lo único que necesito es enfocarme en un propósito. Y empiezan entonces a buscar ese propósito, empiezan a tratar de realizar ese propósito con mucho entusiasmo y sobre todo con un compromiso emocional. Esto es algo que también es muy importante, tenemos que estar emocionalmente comprometidos, tenemos que sentir en nuestro corazón que estamos acercándonos hacia eso, sentir la emoción por anticipado, la expectativa
feliz de ese triunfo. Sin embargo, la mayor parte de las personas, acá también cerca de 9 de cada 10, terminan quedando por el camino, porque no tienen la perseverancia para continuar aplicando sus esfuerzos hasta que llega el momento de coronar sus sueños. Porque imaginarán que basta con que, bueno, me pongo el propósito y ya lo tengo que estar logrando rápidamente. Exactamente. Y no es tan así. Se me ocurre el ejemplo del joven de 18 o 19 años que va a la facultad con el propósito de me voy a convertir en abogado. Entonces cree que tiene el potencial para hacerlo, se cree capaz y se fija un propósito claro y hacia allí enfoca toda su capacidad creativa. Voy a ser abogado. Entonces está entusiasmado, está muy motivado, con una gran fe, con una gran expectativa, pero después se enfrenta con la realidad, con los exámenes, con los cursos, con el cansancio, con el estrés. Entonces, al llegar a tercero, cuarto, quinto, muchos van desistiendo y van terminando por declinar. Entonces se necesitan los 3 pasos para que este circuito cierre. Saber que tenemos el poder de crear, de alcanzar, creer en ese poder, tener el propósito, y ahí se enciende el explosivo, y después tener la perseverancia. Perseverar, claro. Porque ahí está lo difícil, después hay que perseverar, o sea, los tres elementos son importantes. Entonces, para que podamos realmente lograr alcanzar nuestros sueños necesitamos la elección del bambú. Y hoy vamos a hablar un poco de eso, la elección del bambú. El bambú es un árbol muy grande, es como una caña, pero son estructuras muy grandes, algunas llegan a tener 1 metro o más de diámetro y crecen muchos metros hacia arriba. Yo las hacía más como una caña, pero mucho más fina. Hay de diferentes tamaños, pero las plantas más antiguas llegan a ser grandes árboles. Mire usted. Y son espectaculares realmente. Yo he visto fotos del bambú japonés y son espectaculares. Pero el bambú tiene una enseñanza para nosotros, para la vida, que es muy importante que nosotros la utilicemos. Cuando alguien desea plantar bambú, vamos a plantar bambú para tener en una tierra, en un terreno, consiguen las plantitas de bambú y durante años hay que cuidarlas y mantenerlas, pero lo interesante es que pasan los años y apenas crecen unos poquitos centímetros. Entonces, después de 5 o 6 años incluso de labores y dedicación, uno dice, me vendieron semillas falladas. Claro, no brota eso. Pasan años, incluso 6, 7 años y no pasa absolutamente nada. Entonces uno piensa que las semillas están falladas o que algo está fracasando. Y muchos desisten, muchos impacientes no tienen 7 años para esperar, quieren resultados rápidos. O no tienen la experiencia suficiente para comprender cómo es el ciclo del bambú. Pero el bambú es muy interesante. Al llegar al 7º año, las plantitas todavía apenas tienen 2 centímetros, se produce un crecimiento explosivo, Beatriz. Y en 6 semanas, esas plantitas se convierten en enormes árboles de más de 30 metros. Uno los ve crecer. Apenas 1 mes y medio. En 1 mes y medio crecen de unos pocos centímetros a enormes árboles de 30 metros hacia arriba, incluso se convierten en un bosque. Porque va extendiendo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó durante estos 7 años en los que aparentemente no pasó nada? Primero extendiéndose. Exactamente, el crecimiento era subterráneo. Claro. Creó una extensa y compleja y muy sólida trama de raíces que permitieran, cuando eso estuviera pronto, ese cimiento pronto, un crecimiento explosivo hacia arriba. Y que lo pudiera sostener. Exactamente, que pudiera sostener ese gran bosque, porque en definitiva se convierte en un gran bosque. Por eso el bambú es un bosque realmente. Cuando crece, crece como bosque. Y es impresionante lo inmenso que son estas plantas. Entonces esto nos da una profunda enseñanza. A veces perseguimos un sueño y luchamos por ese sueño y parece que no pasa nada. Y luchamos y parece que no hay ningún avance, ningún progreso. Como siempre en el mismo lugar, apenas el mismo tamaño. Y corremos el riesgo de desistir de nuestro propósito. Sí. Entonces caemos en un pozo depresivo y cometemos 2 errores. Primero, abandonamos nuestro sueño y pasamos a vivir una vida sin propósito, porque como aquel propósito no pudimos lograrlo, renunciamos al mismo y quedamos a la deriva sin propósito. Y casi sin esperanza de que cualquier otro propósito se pudiera cumplir. Claro. Dice, si tanto luché por este y no lo logré. Entonces la conclusión es que los pocos que tienen éxito es porque ya nacieron con una estrella. Exitosos antes de nacer. Sin embargo, para los que perseveran y continúan buscando ese propósito, un día, un bendito día, que no se sabe cuándo va a ser. Un 7º año que no sabemos cuál es.
En determinado momento las cosas empiezan a dar de una manera mágica. Y bueno, esos son los ciclos. Esos son los ciclos. Y la lección del bambú es justamente esa. A veces pasa que durante años buscamos algo y parece que no se da, y no se da, y no se da. A pesar de que estamos utilizando nuestras herramientas con la mayor eficacia. Entonces hoy en día la gente está muy seducida por propuestas de triunfos fáciles y de triunfos rápidos. Curaciones rápidas. Y que casi todo lo que se le propone hoy a la gente es para que sea rápido, para que sea ya. Nada es, bueno, mire, usted le va a llevar un tiempo y va a tener que estudiar, va a tener que dedicarse. No, la cosa es, en poco tiempo, usted lo consigue, se lo venden preparado. Exactamente. Carreras cortas. Hay un libro interesante de Mark Fisher, es un autor que a mí me gusta, este autor. Y él escribió, hemos mencionado algunas frases de él en otros programas. Él escribió un libro que se llama El millonario instantáneo. Instantáneo. ¿Quién no quiere eso? Vamos. Entonces realmente hay muchas propuestas, porque la película El Secreto, por ejemplo, mucha gente vio la película, comprendió el gran poder creador que tenemos en nuestra mente subconsciente, comprendió que ese poder funciona cuando tenemos un compromiso emocional con un propósito claro, y parece todo muy fácil, parece todo muy rápido. Después mucha gente se desencanta y se desilusiona porque las cosas no se dan al ritmo esperado. No entienden que falta el tercer elemento, que es la enseñanza del bambú. Tenemos que trabajar y esperar y tener paciencia y seguir intentando, porque cuando las cosas cuando estemos maduros y fuertes, vamos a poder tener ese triunfo que buscamos. Pero sobre todo, Beatriz, vamos a estar lo suficientemente fuertes como para poder sostener ese triunfo. Para sostenerlo. Porque hay que tener una estructura muy fuerte, muy bien desarrollada, porque si no tenemos suficiente fortaleza, ese triunfo o ese éxito nos puede marear. Claro. Y usted lo dijo más de una vez en este mismo programa, que bueno, de pronto es fácil llegar a la cima, sostenerse es lo más difícil. Cuando uno está ahí arriba y sopla el viento, o cuando en este caso crece el bambú. En un mes y medio, a una altura extraordinaria, si no tuviera muy buena raíz, ¿cómo hace para aguantar? Exacto, tiene que tener los cimientos muy fuertes y a veces no queremos esa espera, no queremos soluciones rápidas o curas rápidas. Curas rápidas, curaciones rápidas. Por ejemplo, la curación quirúrgica es una cura rápida. Uno entra al lo quirúrgico y sale curado. Simplemente... O sale sin lo que entró. Claro, pero mucha gente lo ve como una cura. Sí, soluciona. O sea, entra, duerme una siestita y cuando se despierta ya está curado. Una cura fácil y rápida, ¿no? Pero con un alto costo económico. La verdadera curación es la curación natural. La verdadera curación es la autocuración. Por eso nosotros estamos ahora haciendo estos cursos de autocuración, que es la única forma de curar. Y la forma de curar es la forma natural, y esa forma requiere tiempo, requiere autoconciencia, autodisciplina, autorreflexión, comprender cuáles son las causas de los problemas que tenemos, empezar a transformar los hábitos. Tenemos que transformar los hábitos. Si no cambiamos los hábitos, cuando llegue ese triunfo, no lo vamos a poder sostener. Si nosotros logramos una curación de una enfermedad y no transformamos los malos hábitos, ¿cuánto va a durar ese triunfo? Bien poco. Va a durar poco. O sea, nosotros tenemos que hacer una transformación de nuestra estructura subterránea, por decirlo así, de nuestros hábitos mentales, hábitos emocionales, hábitos nutricionales, hábitos de forma de vida. No podemos pretender mantener una vida sana si no hacemos ejercicio. Es que muchas veces la propia enfermedad debe haber llegado por un largo proceso de desatinos que fuimos haciendo uno atrás del otro. Porque nadie se enfermó de un día para el otro, excepto, bueno, un accidente. Pero digo, una enfermedad a uno le cuesta tiempo fabricarla. Y sobre todo lo que más cuesta es entender que la causa soy yo mismo y mis hábitos y mi estilo de vida, y sobre todo las decisiones, las pequeñas decisiones que tomamos todos los días. Eso es el resultado de un largo proceso. Entonces, la idea es esa. El propósito en la vida es una vida con propósito. Hasta que no tenemos un propósito, hasta que no nos comprometemos con un propósito. Cuando digo compromiso, significa me comprometo emocionalmente, me comprometo mentalmente, me comprometo físicamente, me comprometo todo con un propósito. O sea, estoy dispuesto a dar mi vida por ese propósito. Hasta ese punto tiene que llegar el compromiso. Allí hay intensidad. Allí hay intensidad. Ese es el tema. Porque pensarlo solamente se quedó frío. El corazón es el que le pone el calor, la emoción, y allí la energía se enfoca mucho más fácil. Y ese propósito tiene que estar 24 horas del día. Déjeme cuando duermo. Hasta soñamos con el propósito. Yo vamos a pensar en los muchachos de la selección que ganaron la Copa América, ¿no? Cierto. Cuando estaban jugando los partidos,
Si usted le preguntaba a cualquiera de ellos cuál es el propósito principal, Lo tenían clarito. no necesitan un minuto para pensarlo. Y gracias a que se comprometieron con ese propósito y dieron todo por ese propósito, lo lograron. Es cierto que también otras elecciones también tenían ese propósito y no lo lograron, pero están en camino de lograrlo. En otras Copas Américas ganarán los paraguayos o los brasileños o los argentinos, pero tenemos que creer que podemos tener fe en nosotros mismos, tener fe en nuestro poder interior, darle una orden, encender la mecha del explosivo y tener la perseverancia del bambú. Tener la perseverancia y entender que todo eso no es para fastidiarnos, sino que toda esa preparación es necesaria para que una vez que llegue ese triunfo podamos usufructuar y disfrutarlo por muchos años.